Bien, Dios le bendiga, sean más que bienvenidos al segundo taller que tenemos para hoy. Y la clase que nosotros tenemos para hoy es el don de profecía y el ministerio del profeta. Y el texto base que estaremos utilizando es principalmente Efesios, su capítulo 4, versículo 11, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que él mismo constituyó estos ministerios en Efesios 4:11. Ahora bien, el objetivo. Vamos nosotros a comprender la diferencia entre el don de profecía y el ministerio del profeta y conocer el propósito de cada uno dentro de la iglesia para edificación. Entonces, vamos primeramente, ¿qué es un don espiritual? Un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu Santo para servir y edificar a la iglesia nuevamente. Y los pasajes que nosotros estaremos leyendo se encuentran en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Para que ustedes lo entiendan más claro, les estaré leyendo de este modo, de esta manera. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se puede realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el mismo Espíritu Santo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Ustedes lo conocen, estas capacidades lo conocen como dones del Espíritu Santo. Estas capacidades, estos dones que el mismo Espíritu Santo es el que lo otorga a cada miembro de la iglesia, principalmente para edificación, principalmente para que nosotros como hermanos, como personas podamos edificarnos, podamos convivir el uno al otro. No es de que algo personal, no es de que voy a tener esto para mí o voy a tener esto para glorificarme, no, sino principalmente es para servir, para uno poder o gestionar, para uno poder moverse en estos dones, en estas capacidades. Primero que todo tenemos que tener ese anhelo, ese deseo de servir a los miembros, de servir a las personas que se encuentran ahí, para nosotros poder, para que el Espíritu Santo nos dé estas capacidades. Tenemos que anhelar servir, tenemos que querer servir, porque estos dones principalmente se nos da para nosotros servir. Y en Romanos 12, 6 al 8 dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno.
Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño, y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y les sigo leyendo para que ustedes puedan seguir entendiendo. Primera de Corintios 4, del 10 al 11, dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Entonces, vemos que los dones no son un premio por la madurez espiritual, sino una manifestación de la gracia de Dios para el servicio. Entonces vamos a entrar a lo que vendría siendo el don de profecía. El don de profecía es la capacidad que el Espíritu Santo concede a un creyente, gloria sea para Dios, que concede a un creyente para comunicar un mensaje inspirado por Dios con el propósito de edificar, exhortar y consolar. Y vemos en estos pasajes, Primera de Corintios, su capítulo 12, 10, dice: algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Ese vendría siendo el don de profecía. El que recibe la autoridad de hablar de parte de Dios. Y sigue diciendo: unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. En próximas clases futuras estaremos ya abarcando a más temas con relación a lo profético, el cual concierne a lo que vendrá siendo el discernimiento, a lo que vendrá siendo eh, estudios más extensos, ¿verdad?, de la palabra. Y así con el tiempo. Esperemos que el Señor nos dé la fuerza para seguir en esto todos los días. Y vemos que en 1 Corintios 14, 1 al 5 dice: procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. Me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad, es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayuda a los miembros de la iglesia. Cuando menciono yo el hablar de parte de Dios, es lo mismo interpretado como profetizar.
porque profetizar en sí, su definición es hablar de parte de Dios, es que el Espíritu Santo nos dé lo que nosotros hemos de conversar, hemos de transmitir, hemos de hablar. Es el Espíritu Santo que lo hace. Y seguimos leyendo porque hoy el estudio, el taller que tenemos hoy principalmente, es un taller que consiste en la palabra, en la Biblia, principalmente en la Biblia, principalmente en base a textos, y no le estaré agregando tanto, simplemente se le estaré leyendo y puede que en otro estudio le agregue más, pero puede que también en otros sea principalmente con la palabra. Y en Romanos 12 al 6 vamos a estar leyendo para que se entienda. Romanos 12 al 6. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Una persona puede ejercer el don de profeta sin tener el ministerio de profeta, así como nosotros leímos. Porque si Dios como nos da ese toque, ¿verdad? Si Dios mismo nos pone que nosotros debemos orar, entonces nosotros no nos podemos callar, tenemos que hablar de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos pone a que nosotros hablemos. Y vemos que el ministerio del profeta, el profeta es uno de los ministerios que Cristo dio a la iglesia. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos sabían que fue Cristo quien dio este ministerio a los profetas? Entonces, para nosotros poder entender este ministerio, vamos nosotros principalmente a lo que vendría siendo para nosotros entender el ministerio a los profetas. En Efesios 4, 11 y 13, el cual dice de esta manera: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. En Hechos 13, 1, en la iglesia es un ejemplo de cómo este ministerio, el don profético, que mucha gente dice, no, la profecía ya no se ejerce, pero nosotros tenemos que entender qué es la profecía y qué tipo de ministerio profético dejó Cristo, porque la misma Biblia habla de eso. Y no podemos nosotros simplemente sacar una conclusión o hacer una doctrina de lo que nosotros creemos, no, sino de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia. Y en Hechos 13:1, en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón el negro, Lucio el del pueblo de Cirene, Menahem y Sauro. Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros, para que vean que después de Cristo habían profetas y maestros, que los profetas seguían. Y en Hechos 15:32 dice: además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús
y los tranquilizaron y animaron mucho. Muchas veces hemos escuchado esta adoración. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Pero no entendemos que Silas era un profeta que profetizaba en su tiempo, en los tiempos de Pablo, de los apóstoles. Silas, ese sí, era un profeta. Y el mismo libro de Hechos da testimonio de ello. El misterio profético implica una responsabilidad continua de servir a la iglesia. No se limita a dar mensajes, sino que también fortalece, exhorta y ayuda a afirmar a los creyentes en la voluntad de Dios. A diferencia del don profético, que uno puede, digamos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno esté dando un mensaje, ahí mismo ejerce mediante el don profético, que el Espíritu Santo un momento determinado decide utilizarlo en el don profético y asimismo da una palabra. Pero cuando uno ya lleva el ministerio profético, ya eso es constante, ya eso no solamente abarca, digamos que cuando uno está predicando, cuando uno está, digamos que haciendo algo así. No, sino que puede que hasta comiendo ahí, el Espíritu de Dios le dé una palabra. No importa el momento en el cual se encuentre, el Espíritu de Dios lo utiliza en el don de la profecía, porque ya ese vendría siendo su ministerio. Por tal motivo, nosotros tenemos que entender la diferencia entre el don y el ministerio, punto por punto. El primero, el don de profecía es un don espiritual y el ministerio del profeta es un ministerio establecido por Cristo. Puede manifestarse ocasionalmente. Es un llamado permanente de servicio. Edifica y exhorta y consuela. Además de lo anterior, equipa y fortalece a la iglesia. Los recibe algunos creyentes. Cristo constituye a quienes llama para este ministerio. Ojalá se pudiese entender de manera más clara. Si no, hubiese editado esto para poner unas cuantas letricas de que aquí y aquí. Pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Y características de un verdadero profeta. La Biblia muestra que un verdadero profeta ama la palabra de Dios, vive en obediencia, habla la verdad aunque sea difícil, no busca la fama ni beneficio personal, da gloria a Dios y no a sí mismo. Los pasajes que nosotros podemos ver, Jeremías 1, 4 al 10. Dice, Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Le contesté, Dios Todopoderoso, no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento, tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y construir. Bueno, si yo fuera a agregar unas palabras a esto que se leyó, hay mucho en verdad que agregar, hay muchísimo. Y si empezara yo a agregar, no tendríamos, digamos que el video, ¿verdad? Se extendería más, muchísimo más se extendería si yo estuviese yo agregando.
porque eso es tan extenso. Y cuando digo tan extenso, eso tiene tanta cosa que discernir. Pero vamos a enfocarnos simplemente con leer el pasaje y darle a entender. Ya a lo que conviene en lo presencial o que este taller lo vuelva a repetir, digamos que en una reunión por Meet, por Zoom o cualquier otra cosa, se le estará más dinámica. Isaías 6, 1 al 8. Yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas volaba, con otras dos se cubrían la cara y con las otras dos se cubrían de la cintura para abajo. Con fuerte voz se decía el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo, y éste se llenó de humo. Entonces exclamé: ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. En ese momento uno de los serafines voló hacia mí. Traía en su mano unas tenazas y en ellas llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo: esta brasa ha tocado tus labios, con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Hoy que hay tanta cosa que agregar, pero ay, Mateo 7, 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos, y el árbol malo solo produce frutos malos. Y el árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Es que eso es tan claro que, ay, por más que quiero agregar, no puedo. Es que eso se entiende perfectamente. Advertencia sobre los falsos profetas. No todo el que dice hablar de parte de Dios lo hace realmente. Jesús advirtió que surgirían falsos profetas. Mateo 24, 24. Porque vendrán falsos profetas y falsos mesías, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si puede, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Bueno, le voy a agregar un chin, le voy a agregar. Para ustedes saber y comprender y conocer quién verdaderamente proviene de parte de Dios, quién verdaderamente es un profeta, ustedes tendrían que conocer su característica, conocer su fruto, no solamente la manera, el cómo predica, el cómo se manifiesta, digamos que la unción, no. Debajo del altar, fuera del altar, fuera de las prédicas, en su hogar, en su día vivir,
nosotros tendríamos que observar, tendríamos que ver cómo es que se comporta ese profeta, porque Jesús mismo dice que por su fruto vamos a saber quiénes son los que verdaderamente hablan de parte de Dios y quiénes no. No es de que yo soy así, yo tengo mi mal carácter, yo tengo mi mal forma de vivir, pero Dios me usa. La Biblia siempre ha hablado de estas personas, ¿verdad? Que hacían ciertas cosas y parecían que venía de parte de Dios, pero no era así. Pero en fin, no le vamos a agregar tanto, vamos a seguir leyendo. Deuteronomio 18, 20 y 22. Si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por él, deberán matarlo. Lo mismo deberán hacer con cualquier profeta que aparezca con mensajes de otros dioses. Ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios, sigan este consejo. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ese profeta es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta, y ustedes no deberán tenerle miedo. Primero de Juan 4:1. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Póngalos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Lo decía el apóstol Juan, lo decía Jesucristo, lo decía todo el Antiguo Testamento, Dios mismo, de que el mundo está repleto de falsos profetas, está repleto de personas orgullosas que hablan por su propia concupiscencia, que dicen, ay, Dios me dijo, sin Dios no decirle nada. Tenemos que aprender a discernir, y eso es otro taller para cuando terminemos este taller profético. Vamos a aprender a discernir quiénes son de parte de Dios y quiénes no. La iglesia debe discernir todo mensaje a la luz de la escritura. Entonces, una aplicación práctica. Antes de desear un ministerio, debemos desear servir a Dios con fidelidad. El llamado no es para alcanzar prestigio, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Estas preguntas que les voy a hacer para que ustedes lo vayan respondiendo de una vez, right now. ¿Qué es un don espiritual? Ya usted sabe, eso mismo. Ojalá usted haya respondido bien. La segunda, ¿cuál es la diferencia entre el don de profecía y el ministerio del profeta? También espero que ustedes lo hayan respondido bien, porque si no es así, en balde prendí este estudio, empecé este taller. ¿Qué propósito tiene el ministerio del profeta en la iglesia? ¿Qué propósito tiene el ministerio del profeta en la iglesia? Recuerden que todo eso lo hablamos o lo estuvimos hablando. 4. ¿Qué características distinguen a un verdadero profeta? 5. ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta? Espero que lo hayan respondido estas 5 preguntas. Ahora bien, de tarea les dejo para que ustedes lean Efesios 4 del 11 al 16 y leer Primera de Corintios su capítulo 12. También ustedes tienen que hacer una lista de todos los dones espirituales mencionados en el capítulo y memorizarse Efesios 4:11, el cual dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el día de hoy
Este taller no duró tanto, no quise que se extendiera tanto, pero a una próxima puede ser que los talleres próximos sí duren un poquito más, dependiendo el cómo del momento. Entonces, Dios le bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los esperamos y espérenme a un próximo taller de profecía. Son 10 brokers que estaremos impartiendo. Esta es la segunda. Faltan 8 más. O 9. Sí, faltan 9. Mientras 8 que faltan.